¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta clase estudiaremos el hueso temporal. Nos vamos a enfocar principalmente en su estructura externa, ya que la estructura interna la vamos a estudiar con más detalle cuando estudiemos la anatomía del oído. No olviden dar like al video y suscribirse. Bien, el hueso temporal recibe su nombre del vocablo latín tempus, que significa tiempo. Este nombre dice la teoría más aceptada, que es porque en esta región aparecen primero las canas, es decir, los primeros signos de la edad. El hueso temporal es un hueso par, asimétrico, localizado en la parte lateral del cráneo. Para su estudio lo vamos a describir en tres porciones: una porción escamosa o escama del temporal, una porción mastoidea y una porción petrosa, también conocida como peñasco o roca del temporal. Estas imágenes nos muestran las tres porciones que acabamos de mencionar. En azul, la escama del temporal o porción escamosa, tanto por su cara exocraniana como endocraniana. Señalado en verde la porción mastoidea, igual por sus dos caras. Finalmente en naranja, la porción petrosa o roca del temporal, mucho más visible por la cara endocraniana. Comenzando a describir la porción escamosa del temporal, vemos que tiene una forma casi circular y que va a estar dividida en una porción superior y una porción inferior por una apófisis transversal muy marcada, conocida como apófisis cigomática. La porción superior es una superficie lisa que va a estar en íntimo contacto con el músculo temporal y con las arterias temporales profundas. En esta imagen podemos apreciar la inserción del músculo temporal y esta relación que tiene con el hueso temporal. Pasamos ahora a describir la apófisis cigomática. Hacia adelante su vértice se va a estar articulando con el hueso cigomático, como podemos observar en esta imagen. Aquí el hueso cigomático señalado en naranja, articulándose con esta apófisis cigomática. Va a tener un borde inferior y una cara lateral donde se va a estar insertando el músculo macetero, lo cual podemos visualizar en esta otra imagen. Este músculo macetero insertándose sobre todo en todo el borde inferior de la apófisis cigomática. El borde superior va a estar en relación con la aponeurosis del músculo temporal. Esta apófisis cigomática tiene dos porciones: una porción libre, que es la que acabamos de describir, y una porción basal, que va a constar de dos ramas: una rama longitudinal, que se prolonga hasta atrás, posteriormente formando la cresta supramastoidea. Esta cresta, a su vez, se va a continuar con la línea curva inferior del hueso parietal. También por el borde superior de esta cresta supramastoidea van a correr algunos haces del músculo temporal. La rama transversa, también conocida como cóndilo del temporal, va a formar parte del límite anterior de la cavidad glenoidea, la cual se va a estar articulando con la mandíbula. En el fondo de esta cavidad glenoidea se observa una cisura, en ocasiones muy marcada, conocida como cisura de Glaser o cisura petrotimpánica. Detrás de esta cisura, la superficie no articular de la cavidad glenoidea. Si vemos esta vista inferior, toda esta región corresponde con la cavidad glenoidea que acabamos de mencionar. Y se alcanza a apreciar un poco lo que sería la cisura petrotimpánica, detrás de la cual tenemos la porción no articular. También en esta zona, una superficie lisa que va a formar parte del techo de la fosa cigomática. Esta porción escamosa del temporal se va a articular principalmente con los huesos parietales, así lo señala esta imagen, y una pequeña porción anterior articulándose con las alas mayores del esfenoides. Pasamos ahora a describir la cara endocraniana de la porción escamosa. En esta cara lo único que nos va a llamar la atención son todas estas impresiones en relación con la arteria meningia media, muy similar a como ocurría con el hueso parietal. De igual manera podemos ver sus articulaciones con el hueso parietal y las alas mayores del esfenoides.
Vamos a describir ahora la porción mastoidea, específicamente su cara extracraneana. En esta cara vamos a observar algo hacia atrás del orificio del conducto auditivo externo, una pequeña saliente conocida como espina de Henle. Detrás de esta, un área cribosa en relación con estructuras vasculares y un orificio, el orificio mastoideo, que va a dar paso a una vena emisaria. En esta superficie rugosa de la apófisis mastoides, o de la porción mastoidea, se van a insertar varios músculos, como lo podemos visualizar en esta imagen, a saber, parte del músculo occipitofrontal, su vientre occipital, que recordamos se continuaría con la línea curva superior del occipital, el músculo esternocleidomastoideo, el esplenio y el complejo menor. En esta imagen apreciamos esquemáticamente cómo sería la inserción del músculo esternocleidomastoideo en esta porción mastoidea. Por su cara endocraniana, lo que más nos va a llamar la atención es un surco vertical muy marcado en relación con el seno sigmoideo. También en sentido anteroposterior y hacia la porción superior, un canal o ranura conocido como canal digástrico. Este canal va a estar en relación con el vientre posterior del músculo digástrico. En esta imagen observamos el vientre anterior del músculo digástrico, el tendón común, y el vientre posterior del músculo digástrico. Este vientre posterior está llegando hasta esta porción mastoidea, insertándose por su cara endocraniana en esta región que acabamos de describir. Debajo de esta un pequeño surco o canal para la arteria occipital, y por esta cara también podemos observar el agujero mastoideo para la vena emisaria. En esta imagen apreciamos lo que sería el seno sigmoideo, que se estaría alojando en este marcado canal. En estas imágenes vamos a observar las articulaciones de la porción mastoidea por su cara extracraneana. Vemos cómo se articula con una pequeña porción de los huesos parietales, formando entre la porción escamosa y la porción mastoidea una pequeña escotadura, la escotadura parietal. También se estaría articulando con el hueso occipital. Esta articulación también es muy evidente, vista desde la cara endocraniana. Pasamos ahora a describir la porción petrosa o roca del temporal. Esta porción se describe con forma de pirámide cuadrangular y va a tener por lo tanto una base, un vértice, 4 caras y 4 bordes. Vamos a comenzar a describir su cara anterosuperior. Y en esta cara lo que más nos llama la atención es una saliente o superficie conocida como eminencia arqueada o eminencia arcuata, que se va a corresponder con el conducto semicircular superior, como podemos apreciar mejor en esta imagen esquemática. El conducto semicircular superior, que estaría sobresaliendo un poco justo en el área de esta eminencia arcuata. Tenemos también el techo del tímpano o tegmen tympani, y en esta cara pueden llegar a apreciarse también algunos espacios conocidos como hiato de falopio y hiatos accesorios, que van a dar paso a nervios petrosos profundos y superficiales. Más hacia la porción interna de este borde, vamos a observar una marcada fosa, conocida como fosa trigeminal o fosa de Gasser, porque en esta fosa se va a estar alojando el ganglio de Gasser o ganglio del nervio trigémino. Pasando ahora a la cara póstero superior, vamos a observar primero un pequeño orificio que va a estar en relación con el conducto petromastoideo. Más inferiormente, el acueducto del vestíbulo, que va a alojar el conducto endolinfático. Y un marcado orificio es el orificio del conducto auditivo interno. En el fondo de este orificio podemos observar dos crestas que estarían circunscribiendo algunas estructuras. La cresta en sentido vertical se conoce también como barra de Bill, y la cresta horizontal se conoce también como cresta falciforme. Ambas crestas van a estar delimitando estos segmentos por donde van a pasar algunas estructuras, a saber los nervios 7, el intermediario de Weisberg, el nervio 8 y la arteria laberíntica. En estas imágenes vamos a observar
la cara anteroinferior. Esta cara, lo primero que nos va a llamar la atención es que está en relación con la porción no articular de la cavidad glenoidea, que va a formar parte de la pared anterior del conducto auditivo externo. Esta porción se encuentra detrás de la cisura de Glaser, por donde va a pasar el nervio cuerda de tímpano, y la arteria timpánica anterior. Algo más interno, la apófisis vaginal, que va a estar circunscribiendo a la apófisis estiloides, y más internamente la apófisis tubaria, que apreciamos también en esta imagen, que va a formar parte de la porción petrosa de la trompa de Eustaquio. En esta misma zona, un conducto o canal para el músculo del martillo o músculo tensor del tímpano. Por último, la cara posterior-inferior. Lo que más nos va a llamar la atención es una pronunciada apófisis conocida como apófisis estiloides. En esta apófisis se insertan varios músculos y ligamentos, conocido como ramillete de Riolano. Estos músculos son el estilo ioideo, estilo gloso y estilo faringio. Detrás de esta apófisis, un orificio donde se abre el acueducto de Falopio, por donde va a salir el nervio facial, y también va a estar en relación con el nervio cuerda del tímpano. Más hacia adentro, en esta misma cara, una marcada fosa. Es la fosa yugular, donde se va a alojar el bulbo de la yugular. En el borde de esta fosa, un pequeño orificio, conocido como ostium introitus, para una rama auricular. Más internamente, el orificio inferior del conducto carotídeo, que va a dar paso a la arteria carótida. Entre este orificio y la fosa yugular, otro pequeño orificio, para el nervio de Jacobson. Y más hacia el vértice, una superficie rugosa, donde se va a insertar el músculo periestafilino interno, o elevador del velo del paladar. En esta imagen esquemática apreciamos lo que sería el trayecto de la carótida atravesando esta porción petrosa. Estaría entrando por este orificio inferior que acabamos de describir, angulándose en la forma de L y saliendo cerca del vértice. Esta otra imagen nos sirve para ejemplificar algunos de los músculos o algunas de las estructuras que se insertan en la apófisis estiloides, es decir, parte del ramillete arreolano. Pasamos ahora a describir sus bordes. Tenemos un borde anterior, que hacia su parte más interna se va a estar relacionando con la porción fibrocartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Un borde superior, que va a estar en relación con el seno petroso superior, como podemos observar en esta imagen. Vemos que el seno petroso superior corre por todo este borde superior de la porción petrosa. Más internamente, la escotadura de Gruber, que va a estar relacionada con el ganglio del trigémino. Por su parte, el borde posterior va a estar en relación con el seno petroso inferior, que también podemos observar en esta imagen. Al articularse con el hueso occipital, va a formar el agujero rasgado posterior o agujero yugular, por donde van a pasar varias estructuras, principalmente nervios craneales 9, 10, 11 y vena yugular interna. Y también esta región en relación con la fosa petrosa, donde se va a alojar el ganglio de Anders del nervio glosofaringeo. En esta imagen es más evidente el agujero rasgado posterior o agujero yugular, el cual a su vez está dividido en una porción posterior para la yugular interna y una porción anterior para los nervios craneales. Esta división está formada por la espina yugular, tanto de la porción petrosa como del hueso occipital. Igual en esta imagen podemos observar los senos aludidos, seno petroso superior para el borde superior y seno petroso inferior para el borde posterior. El borde posterior va a estar en relación con la apófisis vaginal y la apófisis tubaria, que como recordamos forma la porción ósea de la trompa de Eustaquio, mientras que su vértice va a estar en relación con el orificio carotídeo.
Este vértice, al articularse con las alas mayores del esfenoides, va a formar el agujero rasgado anterior para dar paso a vasos y nervios vidianos. Por último, la base de esta porción petrosa va a estar formada por el orificio del conducto auditivo externo. Bien, en esta imagen vamos a apreciar los huesos con los que se articula el hueso temporal. Ya los mencionamos conforme fuimos estudiando sus diversas porciones. El esfenoides, con la porción escamosa hacia su borde anterior, y con la porción petrosa parietal, igual con su porción escamosa y una parte de la porción mastoidea. El occipital, con la porción mastoidea y la porción petrosa, y el hueso cigomático, mediante la apófisis cigomática. Listamos aquí algunos de los músculos que se insertan en este hueso. Como siempre, no es la intención de este video profundizar en ellos, ni en sus inserciones, ni función, ni inervación, simplemente familiarizarnos con ellos. Más adelante en otros videos ya los estudiaremos más a fondo. Algunos epónimos vistos al estudiar este hueso son bastante numerosos en relación con otros huesos que hemos estudiado. Y, como siempre, la literatura utilizada para la realización de este video. Recuerden darle like al video y suscribirse. Muchas gracias.